Bueno, bendigo al Señor y bendigo también a cada uno de ustedes que a través de esta opción que tenemos para comunicarnos y para celebrar, nos acompaña en esta mañana. Antes de entrar a la palabra del Señor, quiero insistir en algunas instrucciones que ya hemos dado y nos unimos a las instrucciones que las autoridades nos están estableciendo. Debemos estar en casa. Procure mantenerse allí, salvo que tenga una urgencia, salvo que sea realmente necesario. Evite salir de su casa. Trate de enseñar y mostrar con su ejemplo a sus propios hijos la conducta que corresponde en una situación como esta. Máxime que se está esperando que en este tiempo, en estas semanas, la tendencia a enfermarse de COVID-19 aumente y eventualmente también las muertes. Así que, insisto, manténgase en casa. También queremos que usted esté conectado en lo posible con la iglesia, que estemos realmente unidos en esta circunstancia, aunque sea por medios artificiales, pero unidos al fin. Así que le animamos a hacer uso de la emisora de radio que tenemos, que llamamos Frecuencia CCI. Basta bajar la aplicación o si se quiere por la computadora en www.frecuenciacci.com usted puede ingresar y allí va a encontrar una variada programación, especialmente cuando tenemos programas en vivo para acompañarle. También quiero decirles que nos mantenemos todos los días en oración a la 1:45 y a las 9:45, en ambos casos 1:45 de la tarde y 9:45 de la noche. Y nuestro deseo es que usted se integre a orar en esas horas, pidiendo al Señor por protección, por seguridad, por confianza, pero también agradeciendo día a día que vamos caminando poco a poco para salir de este túnel que hemos estado andando durante estas semanas. Vamos entonces ahora a la palabra del Señor. ¿Qué hacer ante la incertidumbre? Esta es la pregunta que sirve además de tema. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Para muchísimas personas en el mundo, esta es una hora de incertidumbre. La incertidumbre es un estado de inquietud emocional por falta de certeza de lo que podría o no suceder. El filósofo alemán Immanuel Kant decía que se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Yo diría que el escenario de esta perícopa de Jesús, que ha sido leída por la pastora Rocío, es la de un grupo de discípulos de Jesús que pasa por un momento de gran incertidumbre en medio del lago de Galilea. La forma en que esa incertidumbre se describe en este pasaje del Evangelio de Mateo, el capítulo 14, es esta, según lo narra el verso 24, y leo en la Nueva Traducción Viviente. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las 3 de la madrugada. Eso dice ese texto. La incertidumbre normalmente llega a nuestra vida cuando topamos con algo que no podemos controlar, especialmente en esas áreas donde uno cree tener más conocimiento y experiencia, y allí, no obstante, se viven incertidumbres. El doctor Mario Alonso Puig decía que cuando estemos ante una situación de incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. Y esta mañana, con este texto bíblico en mente y ante esta situación o escenario de la pandemia por COVID-19, quiero que nos enfoquemos en lo que podemos ganar, no en lo que podemos perder, sino en lo que podemos ganar. Según este texto de Mateo 14, nosotros podemos sacar provecho y ganar 4 aspectos que le motivo a que usted los vaya anotando y se diga a sí mismo, esto lo puedo ganar en este momento y en esta circunstancia. El primero de ellos es, podemos ganar valor. Repítalo, podemos ganar valor.
Hago notar los versos 25 al 26. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Las diversas culturas han tenido la inclinación a pensar que personas que fallecen estando muertas pueden aparecerse eventualmente allí en el lugar donde murieron, y a eso le llaman fantasma. La cultura hebrea judía tenía, no obstante, la indicación en la misma ley de Moisés que no se debía hacer consulta alguna a los muertos. Pero este puñado de hombres que está allí en la barca admite su creencia en los fantasmas. Es evidente que estos discípulos vivieron una experiencia de gran incertidumbre y su susto desnudó sus creencias en lo fantasmal. Eso es evidente por lo que dice el mismo texto. La palabra dice aterrados. Esta es la palabra que describe las emociones experimentadas por aquel grupo en la madrugada del lago de Galilea. Es también esa la palabra la que describe lo que sucede cuando perdemos valor frente a circunstancias que nos producen incertidumbre. Entonces nos sentimos aterrados. Horas antes, este grupo de discípulos habían visto a Jesús hacer un milagro impresionante al multiplicar unos peces y unos panes y alimentar una inmensa multitud de personas. Usted puede leer el relato versículos antes. Pero cuando uno pierde valor, y lo deduzco de este texto, se le nubla la memoria de las cosas poderosas que ya hemos experimentado en Dios, porque la incertidumbre nubla la memoria. La situación actual de pandemia en el mundo puede acobardar a más de uno y puede llevarnos a interpretar de manera mágica todo cuanto acontece a nuestro alrededor, reduciéndonos a un estado de desequilibrio emocional. Y entonces perdemos dirección en nuestra vida. Esta gran incertidumbre acerca de todo cuanto acontecerá en las próximas semanas y meses puede ser, mis hermanos y hermanas, la ocasión perfecta para que ganemos valor, sobre todo sabiendo que el que se aproxima en medio de las aguas tempestuosas de esta pandemia es Jesucristo mismo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien me da un amén? Tenemos, queridos, la oportunidad de demostrar valentía frente a los nuestros, y especialmente quienes nos identificamos con la fe cristiana, tenemos también la oportunidad de actuar con valentía y ecuanimidad. Y esto es una característica que se gana en situaciones de adversidad y de incertidumbre. Tenemos que inspirar a los más pequeños de la casa, no con aspectos de sentirnos valientes y acciones despreocupadas como parecen asumir los que, debiendo estar en sus casas, aún recorren las calles con una actitud displicente en nuestras propias ciudades. Hay que tener valor para saber acatar a otros y sujetarse a otros. Hay que tener valor para librar la boca de cualquier murmuración barata. Hay que tener valor para enfocarse en lo que realmente importa y la vida de los demás importa. Así que en este momento de incertidumbres, todos nosotros, creyentes y no creyentes, podemos ganar en valor, en valentía, en coraje, en hidalguía, en grandeza de esa que armoniza con el espíritu afable y confiado que podemos recibir de parte de Dios. Podemos ganar en valor, número 1. Número 2, podemos ganar fe. Prosigamos con la lectura en el verso 27, obsérvelo bien. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Esta es la palabra allí en Mateo 14. La incertidumbre de aquel momento de crisis en la vida de los seguidores de Jesús que estaban en aquella barca los hace poner en evidencia las falencias de su fe. Y el texto nos evidencia 4 aspectos de una fe débil. La primera de esas evidencias es que una fe débil es una fe con miedo. Es decir, evidencia de una fe débil es el miedo. El miedo paraliza. El miedo no nos hace tomar iniciativas. El miedo nos retiene en las decisiones importantes. El miedo nos hace pensar que no podemos resistir, que no podremos lograrlo. El miedo es una negación a la fe. Jesús alabó más bien a aquella mujer hemorroísa por su fe.
en lugar de tener miedo de que la apedrearan por haberse atrevido a estar entre la gente, entre la muchedumbre y tocar el manto del Señor, Jesús termina diciéndole: mujer, tu fe te ha salvado. Porque la fe es vencer el miedo. La segunda evidencia de una débil fe es la pérdida de un buen ánimo. Y perder el ánimo significa perder motivación, perder confianza, perder sentido de humor, perder agallas para el empuje. El desánimo se asocia a sucumbir a lo que nos agobia y nos deprime. Es dejarse vencer por las circunstancias en lugar de sobreponerse a ellas. La tercera evidencia de una fe débil es perder la noción de que Dios está con uno. Cuando Jesús dijo soy yo, como dicen varias versiones, estaba aludiendo al gran yo soy del Antiguo Testamento, que es como se conoce al Dios Todopoderoso en la Escritura Antigua. Pero además se está desconociendo no solamente que Dios existe, sino que Él está presente en la historia de aquellos hombres. Por eso Jesús les dice, yo estoy aquí, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Si saltamos al verso 31, cuando Jesús toma la mano de Pedro que se estaba ahogando y lo cuestiona en su fe, encontramos allí la cuarta evidencia de una fe débil: el dudar de lo que Dios hará. La duda es una evidencia de una fe débil. Se asocia al doble ánimo, que hoy creo, pero dentro de un momento ya no creo, que sí y que no. Así que hay cuatro evidencias de una fe débil: el miedo, el desánimo, el ignorar la presencia de Dios y el dudar de la eficacia de Dios. Lo que vivimos en este momento de la historia no es otra cosa que el cumplimiento de planes elaborados por el dedo de Dios. Él ya estuvo en este capítulo de nuestra historia. Nosotros solamente avanzamos al punto donde Él ya ha estado. Podemos confiar completamente en Él y en que Él nos va a ayudar a pasar en seco por estas aguas atemorizantes. La incertidumbre que podría, insisto, la incertidumbre que podría causarnos el ver las olas picando alrededor nuestro, no solamente por los embates de la enfermedad y de la muerte, sino por los efectos sociales, económicos, laborales y todas las implicaciones políticas que nos van a sobrevenir. Toda esta incertidumbre es una oportunidad para que nosotros ganemos en fe. Es la oportunidad para vencer nuestros miedos, confiando que Dios está en control de todo lo nuestro. ¿Usted puede darme un amén? Es la oportunidad para estabilizar nuestros estados de ánimo, entendiendo que Dios es nuestro gozo, el gozo de nuestra vida, que Él es nuestra alegría, que Él es nuestra fortaleza. Es la oportunidad para confirmar con milagros inéditos que estamos ya viendo que Dios está activo en medio de las aguas tormentosas. Es la oportunidad, amados, para manifestar a otros que Dios sigue, óigame bien, que Dios sigue, repita conmigo, Dios sigue siendo un Dios con nosotros. Él no abandona a nadie. Como lo ha venido diciendo nuestro obispo, el pastor René Peñalba, en estas semanas, a circunstancias inéditas, Dios responde con milagros inéditos y vamos a ver cosas inéditas entre nosotros. Y quizás el mayor milagro que tiene que hacer es que nosotros podamos ganar en fe. ¿No es cierto? Ganar en fe. Pero hay algo más que está en este texto de Mateo capítulo 14. En esta historia envolvente de aquellos hombres en plena mar, podemos ganar carácter. Vuelvo a su mirada a los versos 28 al 30 que le pido que busque allí en la Escritura. Dice así: entonces Pedro los llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Quienes hemos leído y considerado la vida de aquel pescador de nombre Simón, a quien Jesús puso por nombre Pedro, sabemos que su carácter intermedió en muchos capítulos de manera negativa, unas veces positivas y otras negativas. En este caso, en Mateo 14, vemos a un Pedro que simplemente se precipita, habla de más, decide de más, propone de más.
podría haber esperado como todos los demás en la barca, pero él quiere sobresalir, pero él quiere confirmar por sí mismo, pero él quiere envalentonarse, se aventura, se lanza. Dice el dicho que una cosa es verla venir y otra es estar con ella. A Pedro le ha parecido relativamente fácil pedirle al Señor poder imitar su marcha por las aguas. Su carácter daba para eso. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, dice el texto, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Así dice la Escritura. Solemos tener en la intimidad con Dios tanta valentía. Solemos, cuando estamos con el Señor en oración, tener tanta gallardía, tanta fanfarronería, pero cuando tenemos que enfrentar los vientos y las olas de esta vida, allí nuestro carácter flaquea y sale a relucir lo que realmente somos. Si hay un escenario en la historia de esta generación que puede contribuir a crearle templanza al carácter, es el que vivimos a raíz de esta pandemia. Llegó el momento, y cada uno de nosotros debe tenerlo presente, llegó el momento de ganar en carácter. Para esto sirve esta hora de prueba. Hay que tener carácter para no dejarse envolver por cualquier noticia, por cualquier rumor, por cualquier teoría. Hay que tener carácter para no dejarse amedrentar frente a las estadísticas y no perder de vista los otros problemas que están enfermando y trayendo muerte a este planeta y que ahora parecen que han quedado de lado. Se va a necesitar carácter después de este escenario pandémico para no caer en las redes de la polémica, de la estira y encoge entre las grandes potencias del mundo y entre las redes sociales que van a llevarnos a muchas discusiones inútiles y altamente agresivas. Se necesita carácter para eso. Se va a necesitar carácter para no dejarse hundir frente a las dificultades financieras, frente al tener que encontrar otras fuentes de trabajo, frente a eventuales pérdidas materiales y lamentablemente frente a pérdidas humanas. Se va a necesitar carácter. La incertidumbre actual debe ayudarnos a ganar en carácter para tener la capacidad de enfrentar los obstáculos y no abandonar frente a ellos. Así que esta es una oportunidad para ganar valor, para ganar fe, para ganar carácter. Y en cuarto lugar, podemos ganar comunión. Les llevo a la parte final del texto, versos 32 y 33. Dice allí el texto: obsérvelo bien en su Biblia, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Los evangelios relatan una ocasión similar a esta en que los discípulos, navegando por aquel lago de Galilea, se encontraron en una tormenta y Jesús estaba con ellos, pero dormía en la barca. En esa ocasión, los discípulos despertaron a Jesús y él ordenó al viento calmarse y todo volvió a la calma. Pero en este texto de Mateo 14, que tiene una situación un poco parecida, la novedad está en que el texto indica que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, estando ya todos juntos en ella, el viento se detuvo. Hay aquí un gran valor relacionado con la comunión, con el compañerismo, con el estar juntos. La palabra comunión proviene del griego koinonia y esa palabra justamente lo que indica es compañerismo o unidad o afectividad. En otras palabras, comunión. Quiero recordarles que en la Biblia la barca es el símbolo de la iglesia con Cristo en ella. Es esa firme comunión que se produce entre los creyentes donde la adversidad encalla. Es en el ámbito de la adoración al Señor donde los vientos calman. Cuando la comunidad de fe, según uno ve en este texto, dobla la rodilla y Jesucristo es reconocido como el Hijo verdadero de Dios, los vientos calman. No dudo en pensar que esta pandemia es un instrumento de Dios para hacernos entrar en razón en muchos aspectos. Y uno de ellos es en el aspecto del valor que tiene la comunión, el compañerismo, de la vida llevada juntos con amor. Así que no es esta una hora para seguir discutiendo y agrediendo. No es esta la hora para pulsar por un divorcio, por ejemplo, o para intentar imponer un criterio propio. No es la hora para agredir a los que uno dice que ama.
Es la hora de ganar en compañerismo, en afecto, en respeto, en dignidad. Es la hora para unir y no para dividir. Es la hora para tender puentes y no para establecer muros. La incertidumbre que se apodera del mundo en estas semanas debe ser una oportunidad para que todos nosotros, óigame bien, para que todos podamos ganar en unidad de familia, en unidad de iglesia. Nosotros los creyentes pertenecemos a dos familias, la familia consanguínea y la familia de la fe. Ahora yo pregunto, tú como creyente, ¿qué estás jugando? ¿Qué papel estás jugando en la unificación de tu familia? No se vale estar desligado a pesar de que estemos en aislamiento. No se vale perder el contacto a pesar de que cada uno esté en su casa. Dios permitió que la tecnología avanzara a este punto en nuestra historia para que cuando se diera esta circunstancia pandémica tuviéramos a través de los medios virtuales la ocasión y la oportunidad de mantener el compañerismo, de mantener la unidad, de mantener los lazos afectivos. Me es difícil comprender la actitud de creyentes, óigame bien, de creyentes que simplemente se convierten en islas, sobrellevando estas circunstancias sin estrechar lazos, sin tender manos, sin establecer puentes, sin comunicarse. Ojalá que su estado de confort con la que viven algunos no les haga perder la comunión. Todos debemos mantener nuestros lazos y nuestro contacto para servir de apoyo, para alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora, para asistir al que se muestra débil, para servir al que está más necesitado, para no permitir que lo que el COVID-19 no enferme o mate, se lo lleve el hambre, la soledad o el abandono. Vuelvo a repetir el pensamiento del médico español Mario Alonso Puig. Ante una situación de incertidumbre, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos llegar a ganar. Pero quiero también decir, para quien todavía no tiene un encuentro personal con Jesucristo, para quien no ha sido regenerado bajo el poder de la sangre de Cristo en la cruz, bajo ese milagro del perdón eterno, para aquel que todavía no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Señor, a esa persona también le digo, tú puedes ganar en valor, en fe, en ánimo y puedes ganar en comunión. Pero sobre todas las cosas, puedes hacer que esta circunstancia adversa te permita ganar la eternidad. La eternidad que ya fue ganada por Cristo para usted y la eternidad que usted puede abrazar ahora mismo. No debiera ser que estando Dios hablándonos, porque esto que acontece es el habla de Dios, es la voz de Dios. En los grandes hechos de la historia, allí está la voz de Dios. No puede ser que esto que acontece no te conmueva y no te lleve a un encuentro con el Creador de tu vida. Este es el momento para que reconozcas que estás apartado de Él, que has andado a la deriva y has caminado por tus propios pasos, que no has conocido realmente lo que es Dios y que le abras su corazón y que reconozcas tus pecados y le pidas al Señor que te los perdones de una vez y siempre. Así que le pido que haga conmigo esta oración, una oración entregando su vida, que dice así: Señor Jesús, te necesito en mi vida. Reconozco que muchas circunstancias alrededor mías me producen temor o angustia, pero yo quiero tener la paz que la Escritura dice que tú das. Y yo sé, Señor, que la manera de poder ser una persona llena de tu paz es teniendo a Jesús dentro de mí. Abro mi corazón para recibirte, Señor Jesucristo, como el Señor y como Salvador de mi vida. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, tantos como los que he hecho y tantos, Señor, como con los que te he ofendido. Te pido, Señor, que me recibas como hijo, como hija tuya, y que me permitas, oh Dios, recibir al Espíritu Santo para traer a mi vida sosiego y paz, y para traer a mi vida lo que puedo ganar en estas circunstancias. Puedo ganar valor, puedo ganar fe, puedo ganar ánimo, puedo ganar ante todas las cosas comunión contigo y mis hermanos. Así lo creo y así lo declaro en el nombre de Jesús. Y para usted, mi hermano,
4 cosas se ganan en esta circunstancia de incertidumbre. Así que no mires este momento como un momento de pérdidas. No te concentres en las malas noticias, ni te concentres en los temores que podrías tener. Este es el momento para darle a tu vida valor, ánimo, fe y comunión, y hacerlo con el poder que el Espíritu Santo da. Mientras que esta canción es ministrada, quiero invitarle a que ore y que le diga al Señor: lléname, Señor, de eso que puedo ganar en ti: valor, ánimo, fe y comunión.